El Opus Dei es una de las instituciones religiosas más importantes y poderosas de la Iglesia Católica. Pero, ¿cuál es la presencia femenina dentro de la historia de la obra? ¿Cómo se ha adecuado a las exigencias de mayor participación y equidad de género que clama el mundo secular? Las mujeres en el Opus Dei, aquí, en Sacro y Profano. El Opus Dei fue fundado el 2 de octubre de 1928 en Madrid, España, por José María Escrivá de Balaguer, quien en 2002 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Opus Dei, que en latín significa obra de Dios, es una institución perteneciente a la Iglesia Católica y su sede se encuentra en Roma. El Opus Dei, que actualmente está presente en 68 países, carga con el estigma de haber estrechado vínculos con la dictadura de Francisco Franco al término de la Guerra Civil Española. El Opus Dei empieza a expandirse por numerosos países, en 1945 en Portugal, Inglaterra e Italia en 1946, Francia e Irlanda en 1947. En México, fue en febrero de 1949 cuando quedó canónicamente erigido el primer centro del Opus Dei. En 1982, el Papa Juan Pablo II erige el Opus Dei en prelatura personal. Esto significa que su clero está sometido directamente a la jurisdicción y a la autoridad del prelado del Opus Dei, y este a su vez a la del Papa. Por tanto, no está sometido ni a la jurisdicción ni a la autoridad de los obispos diocesanos locales. Según datos de la prelatura, hasta el 2017, el Opus Dei contaba con 2.083 sacerdotes y 92.600 miembros aproximadamente, del cual 57% son mujeres. Según la investigación del vaticanista norteamericano John Allen, en 2005, el patrimonio de la prelatura estaba estimado en alrededor de $2.800 millones. Abundan leyendas negras en torno al carácter ultraconservador y elitista de la obra. Pero el Opus Dei se defiende de los críticos señalando que su misión e identidad son los mismos de la Iglesia Católica Universal. Buenas noches, como cada lunes, le damos la bienvenida. El Opus Dei es una prelatura religiosa que ha estado acompañada de controversias, de tensiones, de puntos de vista muy polarizados. Algunos dicen que es conservadora, pero otros que es fiel a la doctrina de la Iglesia. Señalan muchos opositores que el Opus Dei es elitista y que solamente está con los ricos, pero también se defiende diciendo que está abierto a diferentes sectores, incluso entre los sectores pobres, y además hacen un conjunto de obras sociales y altruistas. Otros señalan que es una secta que tiene este tipo de funcionamiento, que está enfrentado a los jesuitas. En fin, hay un conjunto de, digamos, leyendas negras en torno a una institución tan importante como el Opus Dei. Pero esta noche le propongo analizar el trabajo de Virginia Ávila, académica e investigadora del UNAM, quien acaba de publicar su libro Las mujeres creyentes del Opus Dei, identidades en el trabajo mediante la fe. Virginia, muchas gracias por tu presencia. Sé que llevas años analizando el Opus Dei como académica. Defínenos, en pocas palabras, ¿qué es el Opus Dei? Bueno, de entrada te podría decir que el Opus Dei es parte de todo eso que señalabas al principio. Sí hay sustento para decir algunas cuestiones que el común de la gente piensa. En sentido estricto, el Opus Dei es la parte, junto con la orden sacerdotal de la Santa Cruz, conjugan ambos la prelatura personal de la Santa Cruz y el Opus Dei. El Opus Dei sería la parte laica donde van a trabajar hombres y mujeres y van a converger hombres y mujeres en este sentido de vivir la fe católica desde una perspectiva que toma en cuenta lo que Escrivá de Balaguer en 1928 dice que vio. Este carisma señala que hay que hacer bien las cosas en este mundo para hacer los méritos suficientes de irnos no solamente al cielo, sino llegar a ser santos. Todo esto lleva a cabo
una serie de rituales, una serie que están sustentados en un plan de vida que hombres y mujeres tienen que tener. Aquí lo interesante es que hombres y mujeres también están estrictamente separados dentro de esta organización, aunque desde la perspectiva los hombres están sumamente beneficiados por el trabajo de las mujeres. Ahora, se dice también, disculpa, que bajo el pontificado del Papa Francisco, el Opus Dei ha estado como de perfil bajo, ha estado como más suave. Yo te preguntaría, ¿está a la alza? ¿Sigue creciendo? ¿Se ha estancado? ¿O está a la baja? ¿Cuál es el momento actual del Opus Dei? mira, el Opus Dei tiene 90 años de presencia en el mundo y en México tiene 70. Y en esto yo te podría decir que el éxito de él está sustentado en esa forma de adecuarse al mundo de acuerdo a las necesidades económicas, políticas y sociales. Maneja un discurso conservador, pero este discurso conservador se adecua a las condiciones. Lo que el Opus Dei puede tener como no conservador es que adopta estas circunstancias modernizadoras, sobre todo en cuestiones tecnológicas y de finanzas y todo lo que signifique el mundo cotidiano, lo va a manejar, pero en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso y en el ámbito social es altamente conservador. No, incluso Balaguer planteaba el tema del culto al trabajo y grandes miembros del Opus Dei en las finanzas, en las grandes corporaciones, en la enseñanza, etc. Ahora bien, otro aspecto importante es si se mantiene el Opus Dei con esta característica, uno podría entender que sigue teniendo, al menos en México, una alta influencia entre las élites económicas, políticas, culturales. Sí las tiene, Bernardo, porque lo que yo te señalaba, estas adecuaciones van a ser con perfil alto o perfil, como lo tuvieron con Juan Pablo II, o perfil bajo, donde Francisco no estuvo tan abierto con ellos. Pero, sin embargo, ellos tienen un poder que no se va a acabar por el cambio de un papa, porque tienen un poder en la sociedad. En México están presentes y sobre todo en el ámbito educativo están muy fuertes, en el ámbito de la educación de los grandes empresarios a través del IPADE y de sus escuelas y universidades, pero fundamentalmente con los egresados de estas instituciones que están haciendo el trabajo en el mundo cotidiano, en el mundo común y corriente, donde intentan establecer esto que yo creo que sí tiene que ver con ellos. Son elitistas en cuanto a su formación, en cuanto a su clase social. Dejan entrar a los pobres como un pretexto de cuidado para ellos en esta parte de la solidaridad, pero nada más. Muy bien, Virginia. Pues déjame confesarte algo, ya que estamos tú y yo acá solos. Yo tomé el AD1 en el IPADE. Y ahí constaté que efectivamente el Opus Dei está muy abierto a los grandes cambios tecnológicos, económicos, a los grandes temas de mercado, de marketing, etc. Y eso le da una característica muy particular, porque por un lado hay elementos tradicionales, pero por otro lado hay elementos, digamos, muy modernos y muy actuales. Y esto que señalas que me parece clave para poder entender, hay una gran tradición que es a nivel de su fe, de su patrimonio religioso, pero al mismo tiempo es una apertura hacia el universo de los grandes cambios económicos. Vamos a una pausa y le recuerdo que estamos conversando el tema de mujeres en el Opus Dei. Vamos a entrar directamente al tema en el segundo bloque y usted está en Sacro y Profano. Las mujeres en el Opus Dei es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Estamos conversando con la doctora Virginia Ávila y nos ha planteado que una de las características básicas del Opus Dei es esta flexibilidad de adaptarse a los tiempos. Tradición y modernidad sería el tema que está en el Opus Dei. Pero vamos a tu libro.
tu libro que se titula Las mujeres creyentes en el Opus Dei. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué tu interés? Tú has trabajado mucho en el Opus Dei, pero ¿por qué el interés académico de las mujeres? Bueno, comencé estudiando el Opus Dei en México. En la tesis de maestría y la tesis doctoral la enfoqué a las mujeres. El libro este es producto de una síntesis de estos dos trabajos de investigación, que además he continuado y llevo unos 20 años trabajando esto. ¿Por qué las mujeres? La división sexual en el Opus Dei es tajante y está dividido en dos secciones, masculina y femenina. Las mujeres están consideradas en la tradición más conservadora como mujeres al servicio de los otros, como mujeres que son siempre subsidiarias de los derechos y de las actividades de los hombres. Entonces es muy llamativo porque en el caso de México, las mujeres laicas que se van sumando a esto van a ser mujeres profesionistas, mujeres universitarias que en 1950 pues han adquirido un paso muy adelante en esta cuestión, y de ahí mi interés por ellas. En tu libro señalas a un personaje muy particular que es como la piedra angular del tema de mujeres Opus Dei en México, que es Guadalupe Ortiz de Landázuri. ¿Quién es ella y qué hizo? Mira, esta es una mujer que ahorita es símbolo de la sección femenina y es la primera beata, por lo tanto es la garantía de que si perteneces al Opus Dei vas a ser santa, pues en un proceso administrativo, porque de otra manera no lo podemos situar como tal. Guadalupe llega en 1950 y funda la obra aquí en México, en la sección femenina. Ya estaba Pedro Cassiaro un año antes y fundó la sección masculina. Guadalupe llega en 1950 y llega a la Facultad de Filosofía y Letras y a la Facultad de Química, y va a tomar a las primeras mujeres que van a formar parte de este grupo selecto, que son las mujeres numerarias. Guadalupe también hace el trabajo excelente que le ha encomendado Escrivá de Balaguer aquí, y estas mujeres que eran profesionistas van a dedicarse a atender las casas de los hombres numerarios que Pedro Cassiaro ya tenía, dentro de los cuales destacaba gente de la Escuela Libre de Derecho, del Colegio Militar y de la UNAM también. Entonces ellos llegan a los niveles altos, ¿no? Entonces Guadalupe es una beata que funda la sección de numerarias auxiliares que hacen el trabajo doméstico. Fundadora en los años 50, que además México se encontraba ya en una fase más urbana de crecimiento de un sistema, digamos, de producción industrial más acentuado, con una mentalidad totalmente diferente. Ahora bien, pero explícanos un poco, has hablado numerarios, explícanos un poco bien cómo está la estructura para poder entender a las mujeres dentro del conglomerado interno del Opus Dei. Numerarios, supernumerarios, explícanos, o estas mujeres que hablas en tu libro de supernumerarias auxiliares. ¿Qué significa todas estas palabras? Mira, el Opus Dei está muy jerarquizado, es una organización muy jerarquizada y autoritaria. En este sentido, tiene tres grandes categorías que ya mencionaste: numerarios, supernumerarios. Pero, a ver, numerarios, ¿quiénes son los numerarios? Los numerarios serían las personas entregadas de tiempo completo, que tienen sus actividades fuera de la obra. Actualmente, en aquel momento se dedicaban, fueran ingenieros o químicas, se dedicaban exclusivamente a la erección de la obra como tal. En este sentido, entonces, los numerarios son hombres y mujeres que viven en centros exclusivos del Opus Dei, donde ellos mantienen estas mismas casas con sus propios recursos. Y en este caso estamos hablando que los numerarios van a entregar salario, cuerpo y alma a la obra. ¿Los supernumerarios entonces serían? Los supernumerarios serían todos los que pertenecen a la sociedad común y corriente, pueden estar casados. Los numerarios no pueden casarse, tienen que vivir las tres virtudes de la obediencia, la pobreza y la pureza. Ya. ¿Y las supernumerarias auxiliares? No, no son supernumerarias, serían numerarias auxiliares. Perdón. Serían estas mujeres dedicadas al trabajo doméstico.
exclusivamente formadas dentro de la obra para ejercer este tipo de actividades. Consideradas siempre niñas, siempre están bajo la tutela de las numerarias, que provienen en su conjunto de clase media y media alta o alta. En tu libro señalas que muchas de estas numerarias auxiliares hacían el trabajo, digamos, de servicio doméstico, de apoyo a los numerarios. Las numerarias simples fueron las que comenzaron ese trabajo, hacían el trabajo de administración y doméstico. Pero Guadalupe Ortiz viene y hace el trabajo de llamar a las muchachas pobres, en este caso las primeras son de Tacámbaro, Michoacán, llegan y comienzan a ser formadas como parte de la obra, pero para trabajar como empleadas domésticas sin salario y con un plus que le va a dar a la obra, porque van a ser ellas, tanto numerarias como numerarias auxiliares, las que van a atender a todos los numerarios. Una cuestión, frente a todo el avance de las mujeres en la sociedad, sobre todo en términos económicos, en términos culturales, mediáticos, mujeres en empresas, etcétera, ¿cómo esto ha impactado? Por lo que tú me dices, hay una concepción original muy tradicional de la mujer en el Opus Dei. Pero también vemos que hay numerarias y hasta supernumerarias en grandes empresas y en academia, etcétera. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué concepción ha cambiado en la obra sobre las mujeres? Mira, toda organización católica o religiosa tiene que adecuarse al mundo, y si no se adecua va a perecer. En este caso, el Opus Dei tuvo una actitud entre los años, yo creo que entre 70 y 2000, una actitud muy cerrada a la participación femenina. Pero actualmente se fue abriendo poco a poco conforme el mundo se lo exigía. De mujeres que se dedicaban a la administración pasaron a periodistas, pasaron a dedicadas a la moda y a todo el mundo cotidiano donde ellas podían participar. Última cuestión muy rápida. El Opus Dei ha denunciado todos los temas actuales, como es las desapariciones de mujeres, los abusos sexuales, los feminicidios, etcétera. Al Opus Dei no le interesa cambiar la estructura social. El Opus Dei quiere aprovechar la estructura social para desarrollar sus propios fines. No se va a meter en conflictos y siempre va a estar de acuerdo con el gobierno que esté en la medida que no le afecte sus intereses, o bien con la jerarquía, incluyendo al Papa, si éste se apega a sus intereses y a los valores espirituales que ellos defienden. Muy bien, muchas gracias. Estamos conversando con Virginia Ávila sobre el tema de las mujeres en el Opus Dei. Tenemos ya muchos elementos muy interesantes para ir desmenuzando esta relación entre modernidad, la mujer y una congregación religiosa de las más poderosas de la Iglesia Católica. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. Las mujeres en el Opus Dei, tema de esta noche en Sacro y Profano. Hemos visto la gran capacidad que tiene el Opus Dei de adaptarse a los tiempos, de asumir retos y al mismo tiempo combinar esta dimensión tradicional, conservadora de la propia Iglesia sobre el rol de las mujeres con las exigencias de la mujer moderna. Estamos en el último bloque. ¿Cómo, digamos, sintetizarías esta relación entre Opus Dei, su concepción de la mujer, y los temas de género que hoy están, digamos, sobre la mesa? El Opus Dei y particularmente la sección feminista ha tenido una actitud antifeminista en el sentido de las luchas de las mujeres. Entonces ellas han hecho un trabajo callado pero muy consistente en todas sus organizaciones para que el papel tradicional de la mujer se mantenga. No debemos de dejarnos llevar por la modernización de la que estábamos mencionando. Ellos quieren mujeres subordinadas a los fines de los hombres y las mujeres aceptan conformes este papel. Pero saben que para mantenerse en esa situación tienen que tener ciertas concesiones en el mundo y las van a realizar. Pero no nos dejemos engañar.
en la sexualidad que ellos viven, desde el concepto mismo de sexualidad. Hombres y mujeres son diferentes y complementarios y tienen que tener como fin ambos la familia. En esto podríamos decir que inclusive los cambios que ha habido en los roles profesionales que ellas han llevado, el hecho de que haya mujeres que se dediquen a las finanzas o a los negocios, ahorita el IPADE tiene un centro de mujeres de negocios, están tratando de captar a aquellas mujeres que están haciendo estos papeles importantes en la sociedad, las están tratando de captar, modelarlas y mediante todas estas cuestiones de que las mujeres en última instancia sus fines van hacia la familia, sean mujeres de negocios o sean mujeres de cualquier profesión, su fin es la familia. Muy bien, para concluir, ¿cómo después de tus investigaciones de 20 años, dijiste, sobre el Opus Dei, hacia dónde va? Tienes por un lado una sociedad moderna donde la mujer tiene un rol diferente y que, digamos, se estira o tiene tensión frente a una concepción tradicional que no solamente es del Opus Dei, es del conjunto de la Iglesia. ¿Hacia dónde llevaría este binomio? Pues mira, el mundo impacta, así como el Opus Dei surge en un momento determinado, porque las condiciones históricas españolas y luego su promoción aquí en México lo permitieron, también el Opus Dei forma parte del mundo y por lo tanto tiene que estar navegando en estos avatares. Yo veo que el Opus Dei está disminuido en cuanto a la gente que quiere pertenecer formalmente, como serían estos numerarios. Los supernumerarios tienen más libertad, los agregados también estarían un poco con más libertad. Pero lo que sí podemos ver es que la influencia no la van a ceder. Tienen demasiados intereses económicos, políticos y eclesiásticos y son amantes del poder. Ellos quieren una fe vivida para justificar todo este apego a lo material, que por fin, desde el Opus Dei, había una organización católica que se los permitiera hacer del trabajo un proyecto para poder vivir su espiritualidad, pero con bienestar. No, ya hemos visto que este modelo ha explotado en algunos países sudamericanos, como en Chile, o sobre todo en Perú con el cardenal Ciprián, que realmente tuvo un papel verdaderamente de desastre. Pues muchas gracias, Virginia, muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano y poner tus investigaciones y compartirlas con nuestro auditorio. El avance de las mujeres en las sociedades modernas descolocan muchas de las iglesias y también a muchas congregaciones que tienen o han guardado, han conservado una concepción tradicional sobre el rol de la mujer, no solamente en la iglesia, sino fundamentalmente hacia las familias. No olvidemos que hace pocos años el cardenal Norberto Rivera exclamó que la verdadera revolución feminista es la que las mujeres dejen de trabajar y regresen a sus hogares. Hay una clara tensión entre tradición y sociedad moderna. También hay muchos discursos aparentemente de apertura a las mujeres que en realidad no lo son tanto, son discursos huecos. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y le espero, por supuesto, la próxima semana aquí en Sacro y Profano.